El actual sistema de generación eléctrica en Canarias no es el más adecuado. Es contaminante, es costoso, es dependiente y es ineficaz. Además, todo esto ocurre en la región europea donde se dan las mejores condiciones climáticas para la utilización de tecnologías renovables. Existe un discurso oficial de que las renovables son la solución pero a largo plazo y por tanto tenemos que buscar soluciones transitorias, como puede ser el gas, para cubrir el tránsito hasta entonces. Con la presente exposición queremos dar nuestra visión contraria a este planteamiento, describiendo cómo un sistema de generación eléctrica como el de la isla de Tenerife ya podría ser a día de hoy 100% renovable. El desarrollo de la exposición se llevará de la siguiente manera. En primer lugar, se justificará por qué es necesario un cambio de paradigma en la generación eléctrica, describiendo las principales características del sistema eléctrico en Canarias que lo hace ser tan ineficaz. En segundo lugar, se expondrá el ámbito que se ha elegido para desarrollar nuestro planteamiento, es decir, el sistema concreto para el que se plantea la solución renovable. En tercer lugar, plantearemos los supuestos que deberán definir la hipótesis de partida. En cuarto lugar, comentaremos el mix de tecnologías elegidas, es decir, qué tecnologías se eligen y en qué cuantía. En quinto lugar, detallaremos de una manera más concreta los efectos estabilizadores de los bombeos en el sistema. En sexto lugar, se desarrollarán los aspectos económicos de la propuesta y su viabilidad. Por último, haremos un resumen de las principales conclusiones que podemos obtener de todo lo expuesto. A la hora de exponer las razones para cambiar de modelo hay que hablar de diferentes aspectos: la situación de aislamiento, la dependencia energética extrema del petróleo, el alto nivel de contaminación que produce y el enorme coste que supone para el sistema nacional. Los más de 1500 kilómetros que nos separa de la España continental nos impide conectarnos a su sistema eléctrico y aprovechar las sinergias de un sistema de esa magnitud. Por otro lado, el sistema eléctrico de Canarias no existe como tal, porque en realidad tenemos 6 subsistemas funcionando de manera independiente, al ser Lanzarote y Fuerteventura las únicas enlazadas eléctricamente. Este grado de aislamiento nos obliga a desarrollar 6 sistemas eléctricos completos de muy reducidas dimensiones con los siguientes problemas de ineficiencia y estabilidad. La dependencia energética en general de Canarias es manifiesta al observar la tabla de la evolución de las reservas de energía del archipiélago. Si se compara la producción interior de los diferentes años con el consumo de energía primaria, no hay nada más que añadir. En el caso de la generación eléctrica, la realidad adquiere tintes dramáticos. Tal y como se puede ver en la tabla que se muestra, del total de la generación eléctrica, más del 92% corresponde a generación mediante combustibles fósiles y menos del 8% a generación renovable. Si hablamos de contaminación, las cifras también son demoledoras. La generación eléctrica emite 5.756.000 toneladas de CO2 equivalente. El transporte supone 4.594.500 toneladas de CO2 equivalente. La gestión de residuos alcanza los 1.216.900 toneladas y el resto significan 650.200 toneladas. Esto supone que la generación eléctrica alcanza el 47% de todas las emisiones del archipiélago y junto con el transporte se alcanza la cifra del 85%. Si fuéramos capaces de tener una generación renovable que alimentara un transporte eléctrico, nos quedaríamos emitiendo menos del 15% que emitimos en la actualidad. La cuestión económica de nuestro sistema de generación eléctrica actual tampoco es un tema menor. En 2013, la generación eléctrica de Canarias supuso 2.033 millones de euros. Esa misma generación, si se hubiese realizado en la península, hubiese significado 401 millones de euros, lo que significa que el sobrecoste de ese año fue de 1.632 millones de euros.
Es decir, producir en Canarias cuesta 5 veces más que en la península. Si no tuviéramos unas tarifas únicas para todo el país, ¿se imaginan lo que supondría multiplicar nuestra factura de electricidad por 5? La evolución de los siguientes años para los que tenemos datos son los que se están mostrando. Precisamente uno de los componentes fundamentales de este sobrecoste está en el precio que tenemos que pagar por el combustible importado. En el caso del año 2013, recordemos que teníamos un sobrecoste de 1.631 millones de euros, de los cuales 968 corresponden al combustible. Por lo que ya podemos extraer una primera conclusión de lo que pasaría si nos vamos a una generación que no consuma combustible fósil. Los años 2014, 2015 y 2016 evolucionaron como se muestra. Como ya se ha comentado, el hecho de que el sistema canario sean 6 subsistemas independientes hace necesario tratar a cada uno de ellos de manera diferenciada, y si lo que se quiere es plantear un ejemplo de alternativa, hay que elegir uno de los subsistemas y centrarse en él. Ese subsistema debería ser lo más representativo posible para poder extrapolar los resultados obtenidos a los demás. En el actual trabajo se ha elegido el subsistema de la isla de Tenerife por ser uno de los dos más grandes y donde se conjugan la mayor cantidad de alternativas a priori. Por otro lado, deberemos de tener en cuenta un escenario a futuro y en las condiciones de máxima exigencia. Todo lo dicho para Canarias es perfectamente trasladable para Tenerife. La dependencia energética del petróleo, los altos grados de contaminación, la ineficiencia del sistema, etc. Para muestra de lo que decimos, cojamos el tema económico. En el año 2013, la generación de energía eléctrica en Tenerife supuso un coste de 800,8 millones de euros. La misma generación realizada en la península hubiese significado un coste de 160 millones de euros, lo que supone un sobrecoste de 648 millones de euros. Los años siguientes evolucionaron como se muestra. En lo que se refiere al tema de los combustibles, se cumplen las mismas pautas ya comentadas. El escenario que se tomará como referencia para nuestro desarrollo es el aprobado en el Consejo de Ministros en el 2015 y que lleva por nombre Planificación Energética Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 y que para el caso de Tenerife es el que se está mostrando. Como hecho novedoso se contemplan nuevos desarrollos para la red de 220 kV, nuevas subestaciones como las del Porí, Abona o El Rosario, o la unión mediante un doble circuito submarino de la isla de La Gomera con Tenerife. Por otro lado, como escenario más exigente se contempla una punta de 722 megavatios y un consumo anual de 4 millones de megavatios hora. Este será el escenario que se elige para diseñar nuestro sistema. El nuevo sistema a diseñar deberá de cumplir una serie de exigencias tales como: debe garantizar la cobertura de la demanda, todas las horas del día, todos los días del año. La estabilidad en cuanto a la tensión y la frecuencia deben ser una garantía, al menos como en las condiciones actuales. El sistema debe de tener la combinación de tecnologías adecuadas que garantice la gestionabilidad absoluta del mismo. Una premisa fundamental de esta alternativa es la ausencia de cualquier consumo de combustibles fósiles. Se tenderá a una solución que opte por estructuras modulares que permitan ampliaciones futuras. Las tecnologías que se usen deben ser fiables y ampliamente contrastadas en instalaciones existentes. Uno de los aspectos claves de un sistema eléctrico es la denominada estabilidad dinámica, que consiste en el equilibrio permanente que debe de existir entre la generación y la demanda, es decir, se tiene que producir todo lo que se consume y se tiene que consumir todo lo que se produce. Para poder llevar esta necesaria estabilidad dinámica, es fundamental que el sistema sea gestionable, es decir, que nos permita generar en cada momento justo la energía que necesitamos, ni más ni menos. Para poder cumplir los requisitos que le estamos pidiendo al futuro sistema, tenemos que determinar cuáles son las tecnologías en las que basaremos nuestro diseño, así como determinar qué cantidad de cada una de ellas implementaremos.
La estabilidad dinámica, es decir, el equilibrio entre la generación y la demanda, viene motivada por el hecho de que la demanda es cambiante a lo largo del tiempo, y como la electricidad a nivel industrial no se puede almacenar, se tiene que graduar la generación según la existencia de aquella. Se puede almacenar la energía de un coche, la de una vivienda, pero no la de una ciudad en un periodo largo de tiempo. La batería mayor construida hasta el momento se construyó este mismo año por parte de Tesla en Australia y tiene capacidad para 100 megavatios durante una hora, es decir, aproximadamente la energía que consume Santa Cruz de Tenerife durante una hora. Si por algún motivo se rompe este equilibrio, las repercusiones, entre otras, recaen en los valores de la tensión y la frecuencia. Si la generación está por encima, estos valores aumentan, en caso contrario, disminuyen. El sistema posee automatismos de protección que intentan salvaguardar que los desequilibrios no se generen, prefiriendo colapsar el sistema mediante los denominados ceros energéticos antes que la frecuencia o la tensión adquieran valores dañinos para los usuarios. Para poder conseguir este equilibrio con una demanda cambiante, es necesario que la generación se pueda graduar de acuerdo con las necesidades de cada momento, y esto se denomina gestionabilidad. Con el nuevo sistema que pretendemos diseñar se nos presenta el hándicap de que tenemos tecnologías renovables como la geotérmica o la termosolar con acumulación que son completamente gestionables, pero también tenemos tecnologías como la eólica o la fotovoltaica que no lo son. Por lo tanto, para que nuestro diseño sea gestionable en su conjunto, deberemos de contar con la combinación adecuada de tecnologías para conseguir este objetivo. Las tecnologías elegidas para nuestro proyecto serán las siguientes: la eólica, que genera electricidad por la acción del viento; la fotovoltaica, que utiliza el efecto fotovoltaico para crear corriente; la geotérmica, que aprovecha el calor del interior de la Tierra; la termosolar, que usa el calor concentrado procedente del sol; los bombeos, que utilizan los principios hidráulicos para almacenar energía; y por último el biogás, combustible similar al gas natural de origen renovable. Debemos dimensionar el mix final añadiendo la máxima cantidad posible de las tecnologías más rentables en primer lugar, para luego ir completando con las tecnologías más caras. Las tecnologías más económicas son la eólica y la fotovoltaica, pero no olvidemos que no son gestionables. Le sigue la geotérmica, la termosolar con acumulación, quedando los bombeos como tecnología estabilizadora. La eólica y la fotovoltaica deberán de tener la mayor presencia posible por su coste, pero están penalizadas por su no gestionabilidad. Por otro lado, desde el punto de vista de la gestionabilidad, la geotérmica y la termosolar con acumulación son fundamentales. El equilibrio lo proporcionan los bombeos al crear gestionabilidad tanto al turbinar agua como al bombearla. En nuestro caso concreto trabajamos con dos valores tasados y que son los 722 megavatios de demanda punta y los 4094 gigavatios hora de consumo anual. Por otro lado, tenemos que recordar la necesidad de que en cada momento no se debe superar el 50% de tecnologías no gestionables frente a las gestionables en la combinación que exista. Comenzaremos por determinar la cantidad de eólica máxima que podríamos aprovechar en nuestro sistema, para lo cual tendremos en cuenta las siguientes consideraciones. La punta de la demanda que hay que cubrir es de 722 megavatios. El 50% de la punta son 361 megavatios, que es el máximo valor que podría entrar de esta tecnología en la red. La potencia instalada de eólica en la isla de Tenerife en la actualidad es de 36,98 megavatios. La potencia en tramitación asciende a 352,15 megavatios, lo que arrojaría un total de 389,13 megavatios, valor que dejaremos como final. La siguiente tecnología en considerarse será la tecnología fotovoltaica. Para esta las consideraciones son similares que para la eólica, porque al igual que aquella también es no gestionable. Por tanto, tendríamos la punta de 722 megavatios y el 50% de esa punta, que son 361 megavatios, como valor de referencia máxima de la cantidad de esta tecnología que podría entrar. La potencia instalada de fotovoltaica en la isla de Tenerife son 114,9 megavatios
y la potencia en tramitación asciende a 81,3 megavatios, lo que arrojaría un total de 196,2 megavatios. Téngase presente que las cantidades descritas corresponden a fotovoltaica sin seguimiento, que tiene una producción menor y muy variable. Por todo ello, en nuestro dimensionamiento nos iremos a 361 megavatios de fotovoltaica adicionales, pero con seguimiento a dos ejes, para obtener una producción mayor y mucho más estable. En el Plan de Energías Renovables 2011-2020 del IDAE y en el Manual de Geotermia del Gobierno de Canarias se evidencia la existencia de yacimientos geotérmicos en el subsuelo de la isla de Tenerife. Estos yacimientos se encontrarían ubicados en las zonas altas de Arico y Fania, en Icó y Santiago del Teide y en las zonas de Vilaflor y Granadilla de Abona. Se estima que la energía acumulada pueda estar en torno a los 1,82 por 10 a la 5 gigavatios hora, lo que nos podría proporcionar 220 megavatios de potencia instalada de esta tecnología. Hasta ahora hemos determinado la potencia instalada de las tecnologías eólica, fotovoltaica y la geotérmica. Para continuar con los cálculos necesitamos introducir el concepto de energía, que se define como la potencia por unidad de tiempo, y su cálculo sería el siguiente. Energía anual sería igual a la potencia instalada por 24 por 365 y por el factor de utilización. El factor de utilización de cada tecnología es un factor estadístico que nos indica cuál puede ser el tiempo que puede estar funcionando a su potencia nominal. En el caso que nos ocupa, los factores de utilización serían los siguientes: tecnología eólica un 21%, fotovoltaica con seguimiento el 30%, termosolar 35%, fotovoltaica fija el 18% y geotérmica el 85%. Para calcular la cantidad de termosolar que tenemos que dimensionar, nos bastará con sumar la energía que tenemos hasta ahora y restarla del total anual que tenemos que conseguir. La cantidad mínima que tendríamos que implementar sería de 534 gigavatios hora. Estos 534 gigavatios hora se corresponden con 174 megavatios de potencia instalada. Sin embargo, por temas de gestionabilidad vamos a sobredimensionarla hasta los 250 megavatios. Hasta ahora no hemos visto nada novedoso, un problema medioambiental, económico y de seguridad energética de un sistema eléctrico, un cóctel de energías renovables más o menos acertado, pero ningún aporte original. El aporte original que se hace en este trabajo es el de utilizar una tecnología existente de manera novedosa, tanto en la forma de hacerlo como en la cantidad utilizada. Esta tecnología son los bombeos, y concretamente los bombeos puros. Una central hidroeléctrica de bombeo o reversible es la que combina una central hidroeléctrica con una estación de bombeo y por lo tanto tiene la capacidad de generar electricidad cuando se hace caer el agua, como de subir el agua cuando se aporta electricidad. Se caracteriza por disponer de dos embalses, uno a cota superior del otro, unido por una o varias tuberías forzadas que son las encargadas de permitir el trasiego del agua. Cuando el embalse superior tiene aportes significativos, aparte del bombeado del embalse inferior, se denomina central mixta de bombeo. En caso contrario, se denomina central de bombeo puro. Estas instalaciones nacieron con una idea clara de funcionamiento que llamaremos estrategia tradicional y que consistía en bombear agua en los valles de la demanda y turbinarlos en la punta. La diferencia de precio del megavatio hora en una y otra daba la rentabilidad del sistema. Con la llegada de Corona del Viento en el Hierro, el operador del sistema se enfrenta a nuevos retos y trasciende la estrategia tradicional para comenzar a explotar nuevas estrategias. La estrategia que hemos denominado Corona 1 basa su utilidad en bombear agua cuando hay excedente de energía y turbinarla cuando hay déficit. Corona 2, por su parte, lo que hace es utilizar la energía de las renovables no gestionables para bombear agua y turbinarla inmediatamente, con lo que una energía no gestionable se convierte en gestionable. Corona 3 realiza una mezcla de Corona 1 y Corona 2, es decir, una parte de la energía va al consumidor final y otra se utiliza para bombear y turbinar. Si tenemos una generación de eólica y fotovoltaica de 200 megavatios y necesitamos 100 megavatios para nuestra demanda, necesariamente tendríamos que desperdiciar 150 megavatios para poder tener 50 megavatios de gestionable y 50 de no gestionable. Esto se puede conseguir con 50 de gestionable y 50 de eólica, 50 de gestionable o 50 de fotovoltaica o una mezcla de ambas.
En cambio, si tenemos bombeos, el funcionamiento se puede realizar de otra manera. De los 200 megavatios existentes se pueden destinar los 200 megavatios a bombear y de ellos 100 megavatios a turbinar para cubrir la demanda, por lo que tenemos un excedente de 100 megavatios que se irán acumulando. Si la demanda varía, la ajustamos con el turbinado. Si la generación no gestionable varía, la ajustamos quitando o poniendo bombas. Pero tendríamos otra opción que sería destinar 100 megavatios a cubrir la demanda y los otros 100 megavatios a bombear agua. Podríamos pensar que no se cumple lo del 50% gestionable, pero sí lo hace porque la gestionabilidad la realizan las bombas al entrar y salir según la necesidad. Esta nueva opción de jugar con las bombas para conseguir gestionabilidad de un sistema con generación eminentemente no gestionable es nuestro aporte estratégico a este sistema. Los recursos puestos en el sistema hasta ahora, salvando la geotermia que es gestionable y la termosolar una vez completada su acumulación, nos podríamos encontrar con un escenario donde tendríamos que desperdiciar recursos. Supongamos un día soleado, justo al mediodía solar, sin ninguna nube, con un viento suficiente y sostenible para que los parques eólicos produzcan a su potencia nominal. Tendríamos en el lado de la generación potencia generada igual a potencia termosolar más la potencia eólica más la potencia fotovoltaica, que esto sumaría 1194 megavatios. Como hemos dicho que la punta considerada era de 722, tendremos una diferencia de 472 megavatios. Si queremos optimizar nuestro sistema y no desperdiciar ninguna posibilidad de generación de energía, sobre todo de las tecnologías más económicas, estos 472 megavatios se deberán poder acumular y esta acumulación se llevará a cabo en los sistemas de bombeo. Dado que el plan hidrológico de Tenerife ya contempla una veintena de localizaciones para estas instalaciones, elegimos las que consideramos más idóneas, con un sobredimensionamiento adecuado, lo que nos supone irnos a 516,95 megavatios de potencia instalada. En las tablas se puede ver cada uno de estos enclaves con su potencia nominal y con el sistema de maquinaria hidráulica utilizada. Así, por ejemplo, tenemos el sistema Los Campitos Jagua de 29,74 megavatios y cuya maquinaria está compuesta por un sistema de bombas convencionales y turbinas de tipo Francis. Otro ejemplo sería el tanque Sibora de 206,60 megavatios que utiliza un dispositivo turbina-bomba reversible de General Electric. La tecnología de respaldo que mejor se adapta a nuestro proyecto es el sistema de turbinas actuales instalado en la central de Granadilla, adaptado para el funcionamiento con gas metano, que produciríamos en la planta actual de residuos sólidos y almacenaríamos en tanques hasta que surja la necesidad de su uso. Esta tecnología es la mejor debido a que necesita un corto tiempo para entrar en funcionamiento, así como para su parada, y los mantenimientos por no tener un uso continuo no se aumentan, ya que están vinculados a las horas de trabajo efectivas del equipo. Con esta nueva solución seguiremos manteniendo el principio de 100% renovable, ya que como hemos comentado anteriormente, el gas a utilizar en estas turbinas será biogás, generado por la planta actual de residuos sólidos PIR tras el proceso de metanización, que pasará por un proceso de depurado para aumentar la cantidad de metano en el mismo y prácticamente convertirlo en gas natural aprovechable por el sistema de turbinas planteado. Para dimensionar la potencia instalada del recurso, tenemos que recordar que la punta la hemos establecido en 700,7 megavatios, con posibles valles sobre los 350. Esto quiere decir que la suma de la generación entre geotermia y biomasa se tiene que establecer en un punto intermedio, ya que contando con los bombeos se puede alcanzar los valores necesarios por encima y acumularlos por abajo. Por tanto, un valor total de 520 megavatios parece razonable, lo que supondría una potencia instalada de generación de respaldo de 300 megavatios. El resumen de todo lo dimensionado hasta ahora lo podemos ver en la tabla adjunta. La distribución territorial de cada una de estas instalaciones la podemos ver en el esquema mostrado. Los parques eólicos estarán enlazados con las subestaciones del Porís y Granadilla. Tendremos 4 instalaciones de fotovoltaica, 3 de 100 megavatios y una de 61. Tendremos enlazados al Porís, a Granadilla 220, a Los Vallitos 220 y la de 61 estará enlazada a Los Olivos. Tendremos 3 instalaciones de geotérmica. Una de 120 enlazada al Porís,
una de 60 enlazada a Chayofa y una de 40 enlazada a Guía y Sora. Tendremos 5 estaciones termosolares de 50 megavatios cada una, enlazadas a Granadilla 66, a Arona, a Los Vallitos 66, a Chío y a Icó. Y por último tendremos la instalación de respaldo de biogás, que serán 6 turbinas de 50 megavatios enlazadas a la subestación de Granadilla. En cuanto a los aspectos económicos del proyecto, tenemos una inversión inicial en torno a los 5.000 millones de euros, que lo podemos ver desglosado por tecnología. También se puede apreciar la diferencia importante de precios entre la eólica y fotovoltaica y las demás, lo que hace que éstas ganen siempre en las subastas de renovables, con lo cual los sistemas se están llenando de renovables no gestionables, con lo que de seguir así nunca podríamos optar a sistemas 100% renovables. En lo que se refiere a los costes anuales de operación y mantenimiento, la cantidad alcanza los 74 millones de euros. También aquí podemos apreciar la diferencia de costes entre unas y otras y el porqué de las preferencias por montar eólicas y fotovoltaicas. En los planteamientos económicos presentamos dos escenarios con filosofías económicas distintas, pero con una etapa inicial común, que es el periodo de amortización. En este periodo planteamos mantener el gasto del sistema de generación tinerfeña en la media de los últimos años, cifrada en unos 620 millones de euros. Esto supondría amortizar lo invertido en 10 años. A partir de este periodo presentamos dos alternativas. La primera alternativa, pensando en hacer atractivo en inversión privada, fijaríamos el precio del megavatio a 100 euros, lo que nos daría un BAM positivo para una tasa de rentabilidad del 6%. Este precio, si bien es elevado, continúa siendo mucho menor que el que pagamos en la actualidad. La segunda opción estaría enfocada en sacar un sistema lo más ajustado posible, pensando en una inversión pública. En este caso el precio del megavatio estaría en torno a los 42 euros, con lo que obtendremos un BAM positivo por una rentabilidad del 4%. Estos precios estarían acorde con lo que se paga en la península en la actualidad. Creemos que hemos podido demostrar que tenemos un sistema de generación en las Islas Canarias excesivamente dependiente del petróleo, muy contaminante y enormemente costoso. También hemos podido mostrar que las tecnologías existen y son aplicables a nuestro territorio. Además, hemos señalado la interrelación adecuada entre ellas para que puedan funcionar como un todo. Hemos sido capaces de mostrar que el sistema es económicamente viable. Con todo ello, creemos que deberíamos ser capaces de trascender el debate trasnochado del porcentaje de penetración de renovables y plantearnos abiertamente cómo llegamos a sistemas 100% renovables.